El Guido, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por atendernos un ratito, Guido. Hablar con vos, te convocábamos un ratito para hablar de números, por supuesto, no podíamos hablar de otra cosa, pero también de reclamos, porque ayer, por ejemplo, el gobernador Sergio Silioto, en una conferencia que dio ahí en el Medasur, un poco actualizó la deuda por coparticipación o fondos automáticos que ya no llegan más desde que asumió Milei, y hablaba de cerca de 155.000 millones. No sé si ese dato es correcto, que nos des algunos datos más de esto. Sí, mira Mauro, realmente estamos muy preocupados por la deuda de Nación que sigue sin pagar un peso a pesar de los reclamos que hemos hecho, de las negociaciones que estamos llevando a cabo, no ha llegado ni un peso a la provincia y estamos ya superando esos valores, superando los 150.000 millones, porque eso aparte se va actualizando continuamente, con lo cual el monto cada día que pasa se suma y es muy preocupante, ya está alcanzando unos valores que realmente son muy grandes, con lo cual la preocupación es cada vez mayor. Uh-huh. Y esto del recorte que superaría el billón de pesos, ¿a qué se refiere eso puntualmente, Guido? Sí, mira, eso es, hay dos medidas que sacó el gobierno nacional inconsultas que afectan a la masa coparticipable, o sea, afecta a los recursos de las provincias. De lo que se recauda, una parte va a Nación, una parte va a la provincia, pero han tomado medidas que disminuyen la recaudación. Una es en el mes de marzo, tomaron una medida donde para beneficiar a los importadores se les reinstauró una posibilidad que ellos tenían de pedir los certificados de exclusión para pagar IVA y ganancias. O sea, en los hechos le permitieron a los importadores no pagar IVA y ganancias con unos certificados que se emiten. Eso en el mes de marzo nosotros ya lo habíamos advertido, inclusive en los medios periodísticos salimos a decir, para la provincia de La Pampa nos significó en el mes de marzo solamente 4.200 millones. Y es todos los meses. Y otra medida que se dio a conocer la semana pasada es la posibilidad que le dan a las grandes empresas de pagar el primer anticipo de ganancias de ganancia 2025, que se paga el mes de junio. Antes pagaban el 25% y ahora pagan el 11,11%. Con lo cual, si bien después financieramente en el año eso se va emparejando, pero el tema es la previsibilidad que todas las provincias tienen en el mes de junio de recibir ese monto. O sea, de que las grandes empresas paguen el 25 a pasar a pagar el 11, la reducción es muy grande, con lo cual impacta también justo en el mes donde hay que juntar el dinero para los aguinaldos. Por eso es la gran preocupación y el gran reclamo que Nación toma estas medidas sin consulta y le quita previsibilidad a las provincias para hacer frente al pago, sobre todo de sueldo y de aguinaldo, que es el mes de junio. Hacemos una... Ese conjunto de medidas, sí. Sí, decinos. Decinos, Guido. El conjunto de medidas al mes de junio, que Sí. es nosotros hacemos el primer corte para pagar aguinaldo, nos significaría casi 22.000 millones menos que va a recibir la provincia. Y en el año sería a un importe superior a los 45.000 millones que vamos a recibir de menos de coparticipación. Con lo cual, es por eso que estamos muy preocupados. Nosotros tuvimos ya una reunión de ministros de Economía, de Hacienda, el mes pasado en Neuquén, donde expresamos esa preocupación. Había autoridades nacionales, ya veíamos, nosotros ya teníamos los números de la recaudación de marzo que había caído enormemente, y bueno, ahora también los gobernadores están muy preocupados por este tema y están tratando de ver o de llevar un reclamo conjunto. Guido, cuando no llega esa plata a la provincia, la propia provincia, o sea, el gobierno, ¿cómo hace para subsanar eso que no entra? ¿De dónde saca fondos para compensar eso que no entra y poder funcionar como lo está haciendo la provincia de La Pampa? Mira, Mauro,
hacemos una proyección mensual, que casi siempre, mira, los primeros días del mes Nación nos envía una proyección de recursos para ese mes. A partir de esa proyección de recursos que nos envía Nación, más la proyección de recursos que tenemos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos por rentas, ahí nosotros tenemos el monto de recursos que vamos a disponer y a partir de ese monto tratamos de distribuir los gastos tomando prioridades. Primero todo son el pago de sueldos, todos los servicios esenciales que debe cubrir el Estado, y después vamos reasignando hasta completar el nivel de recursos. Por eso, si hay algo que nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno Nacional, es en el orden fiscal, en el equilibrio fiscal. La provincia en los últimos 40 años de gobierno justicialista, si hay algo donde es ejemplo a nivel nacional, es en el orden de las cuentas. Bueno, hoy por hoy tratamos de seguir en las cuentas ordenadas, en las cuentas de no tener deuda, de no endeudarnos, de no gastar más de lo que ingresa, y bueno, en ese camino estamos, por supuesto. Cada vez se hace más difícil porque continuamente Nación está recortando los ingresos y está delegando servicios que debía prestar Nación hacia las provincias sin el correspondiente financiamiento. Recién un poco decías, Guido, que el gobierno nacional le da algunos beneficios a las empresas privadas para que no paguen ganancias o paguen menos, recortando a las provincias. Esa situación que puntualmente pone en práctica este gobierno de Javier Milei, ¿se dio en otros gobiernos? ¿Es el único que tiene esa mirada de beneficiar a las empresas privadas en detrimento de las provincias? Sí, mira, en este caso, déjame decirte, Mauro, yo no sé si es en detrimento de las provincias, sí es que el gobierno nacional quiere defender a rajatabla el caballito de batalla que ellos tienen, que es bajar la inflación. Entonces, ¿qué hacen? Desde el punto de vista personal, o como lo veo yo, están fomentando la entrada de importaciones para abaratar los costos, pero no solo eso, no solamente combate la inflación, no solamente los efectos colaterales, los efectos perjudiciales de eso sería menor recaudación de la provincia, pero el industricidio que está haciendo, con el tipo de cambio que tenemos, más la apertura indiscriminada de las importaciones, lamentablemente está matando todo lo que es la industria nacional, todo lo que es la producción nacional. Ese es el efecto, creo yo, realmente nocivo, aparte de reducir la coparticipación o reducir la recaudación enormemente. Calculá que si ya el dólar está o el tipo de cambio favorece a los importadores, y si a su vez tomamos este tipo de medidas que incentiva a importar cada vez más, nos vamos a ver, ya estamos viviendo una avalancha de productos importados que destruye la industria nacional, con sus consecuencias sobre el empleo, sobre todo lo que conocemos. Yo creo que ese tipo de medidas que ya no es la primera vez que lo vemos con estos gobiernos que favorecen la apertura indiscriminada de las importaciones y que fomentan un modelo agroexportador. A ver, lo hemos visto en la época de la dictadura con Martínez Dios, lo hemos visto en época que había gobiernos liberales. Lamentablemente es un círculo que ya sabemos dónde termina. El mentiroso granero del mundo, como en 1930 se planteaba, que generábamos riqueza, pero también alimentos para todo el mundo, que después se empezó a ver que no era tan así, porque nos generaba problemas acá adentro. Te pregunto, Guido, si esto se puede llegar a destrabar desde lo económico o desde lo político, o con este gobierno creen que ni desde lo económico ni desde lo político se puede llegar a destrabar. Mira, yo no sé si se podrá destrabar, porque realmente la ideología o el rumbo económico que el gobierno nacional tiene es este. A ver, desde el gobierno de la provincia de Pampa estamos en las antípodas de este tipo de gobierno o este tipo de política económica. Vos recién lo nombrabas, el modelo agroexportador, pero vamos a contramano de lo que es el mundo inclusive
con Trump a la cabeza, se está cerrando cada vez más, se está cerrando protegiendo sus industrias. Nosotros estamos al revés, estamos abriendo la economía y tratando de ser un modelo agroexportador que puede haber crecimiento. Vos mirá la variable macroeconómica, quizás te indiquen que hay crecimiento, pero no hay desarrollo. A ver, no hay creación de empleo, no hay redistribución del ingreso. Si vos mirás hoy por hoy la economía, cuáles son los sectores que están creciendo, es la minería, que es el petróleo, el litio, el campo, son sectores extractivistas, primarización de la economía, pero no hay nada de valor agregado a eso. Es más, se llegó hasta dictar, si vos lees, que después no se puede implementar porque es muy difícil, pero de exportar ganado en pie vivo, una locura total, pero vamos en ese camino que creo que no es el indicado del punto de vista ideológico de la provincia, de quienes gobiernan la provincia, sino que creo que para salir de esto se sale justamente con más producción, con más consumo, incentivando que haya cada vez más demanda de bienes y servicios, pero de bienes y servicios nacionales, porque eso indudablemente hace un círculo virtuoso que continuamente va haciendo que la economía crezca, pero que se desarrolle también. Empezamos hablando, Guido, respecto a estas decisiones que toma el gobierno nacional que afectan a las provincias y que sobre todo están pensando los gobiernos en pagar los aguinaldos que vienen a partir de junio. En la provincia de La Pampa, ¿cuál es la situación y si puede llegar a peligrar el pago de salarios y de aguinaldo a mitad de año? No, mirá, si bien es cierto que estamos preocupados y ocupándonos de la situación, hoy yo te mencioné cómo hacemos, cómo es el trabajo, la rutina diaria de a ver cómo diagramamos el mes, y siempre la prioridad es el pago de los salarios de los empleados públicos. A ver, la prioridad número uno, no hay ningún tipo de peligro en ese sentido, igualmente que con todos los servicios esenciales que presta el Estado, seguridad, salud, educación, etcétera, todo eso está garantizado. Sí, se ven resentidos otras áreas, por ejemplo, obras públicas, a veces tenemos que ralentizar el ritmo de obra, a veces tenemos que postergar alguna obra, lamentablemente por la estrechez financiera con la que estamos trabajando, pero en el sentido del pago de salario, de aguinaldo, como vos mencionás, no hay ningún tipo de peligro, porque La Pampa siempre la característica de una provincia ordenada, una provincia que no tiene deuda y que cumple con los compromisos que te sostiene. Te vinculo el tema con también un gasto o una inversión, según como lo vean, de la provincia, que tiene que ver con esto que va a destinar la provincia de La Pampa a mejorar a los trabajadores que se van a recategorizar automáticamente. Salió la ley, ahora faltan algunas cuestiones que tienen que ver con algunas mesas de reuniones con los gremios para determinar cuáles personas van a recategorizar automáticamente, pero desde la oposición planteaban que le faltaba información en su momento y no quedó en claro qué porcentaje va a afectar a las arcas provinciales esta recategorización automática de los trabajadores. Ese dato está, nos lo podés dar, sobre todo para aclarar algunas cuestiones que quedaron medio dando vueltas en esa discusión. Sí, Mauro, mirá, realmente no fuimos invitados a la Cámara de Diputados, no teníamos ningún problema de ir, de dar todas las explicaciones, está todo muy claro. Realmente me sorprende que se haya dudado o interpelado tanto para un proyecto de recategorización que es un beneficio para todos los empleados. Con respecto yo leí la crítica que hacía la oposición sobre todo, y decían de dónde se van a reestructurar las partidas. Mirá, eso lo hemos remitido a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre del año 2024, y ya lo tenemos previsto en el presupuesto. No hay que reestructurar ninguna partida, pues ya está previsto la recategorización en el presupuesto. Cuando nosotros vemos el presupuesto ya sabíamos que estaba el proyecto de ley de recategorización, por lo tanto está contemplado dentro de las partidas presupuestarias. Y el costo, nosotros por supuesto es un estimativo, es una proyección que hacemos,
es alrededor del 1% de una masa salarial lo que impactaría esto, pero digo que es una proyección porque ahora arranca un trabajo que hace la General de Personal con las comisiones que se forman por área. Estamos hablando con los gremios de hacer una comisión por área o por convenio, cómo lo hacemos, porque hay que analizar caso por caso de cada persona que se va a recategorizar, si tiene algún sumario, si tiene algún apercibimiento, después ver los años que le toca, ver en qué categoría está y cuántas le corresponden. Es un trabajo muy arduo y es imposible hasta que no hagamos el punteo uno por uno cuánto es el costo total de la recategorización. Pero más allá del costo, creo que es un reconocimiento a la carrera administrativa, un reconocimiento al empleado público que se merecía esta recategorización y que en este caso inclusive hemos ido más allá que recategorizaciones anteriores y hemos incluido a los convenios. En este caso se incluyó al APE, al APA, a Canal 3, a la banda, que en otros momentos no estaban incluidos por son convenios específicos, pero en este caso, por decisión del gobernador, fueron incluidos también para que abarque a todo el universo de empleados públicos. Bien, bien, esas mesas de negociación con los gremios se están conformando, no sé si desde Hacienda participan también. Sí, se van a empezar mirá, el día de mañana creo que hay una reunión ya por la paritaria que estamos trabajando ya todos los miércoles, nos estamos reuniendo con los gremios trabajando en las 6:43, pero el día de mañana ya vamos a empezar a hablar de este tema, ver cómo se conforman las comisiones, si es por área, y empezar a trabajar y empezar a ver caso por caso y hacerlo lo más rápido. Es un trabajo muy arduo, pero ya personal ya hizo una depuración previa y ahora queremos juntarnos con los gremios y con los representantes de cada ministerio para empezar a trabajar para luego dictar el decreto respectivo. Bien, ahí me están llegando algunos mensajes cuando empezamos a hablar de este tema y preguntan, los empleados o estatales 643 de convenio 1, no especiales, ¿ya están recategorizados automáticamente? ¿Eso cuándo se va a ver en los recibos de sueldo? A ver si trato de entender, Mauro, los de convenios, convenio 1 serían los empleados 643. Claro, los administrativos sería. Los 643. Bueno, eso justamente ahora hay que hacer caso por caso, estudiarlo, bien. Y luego se dicta se saca la antigüedad, que eso ya el trabajo previo lo hizo personal, pero bueno, ahora tiene que haber una comisión donde se valide y se controle eso, no es automático porque una vez que se dicta, para que sea automático hay que dictar el decreto para evitar cualquier tipo de error. Ahora, todo el trabajo previo que hizo personal, va a haber una comisión que lo controla, va a verificar que por ejemplo, tal empleado tiene tantos años de antigüedad, le va a corresponder tantas categorías, no tiene ninguna sanción, ni apercibimiento, ni sumario, etcétera, etcétera, le toca esa categoría y queda confirmado ahí. Por eso lleva un poquito tiempo, yo sé la impaciencia, pero lleva un poquito tiempo para que salga todo perfecto. La recategorización anterior, que fue en el año 2015, también llevó su tiempo, creo que se estuvo trabajando muchísimos meses para luego sacar el decreto respectivo. Bien, perfecto. Te consulto esto porque nos están llegando esos mensajes y algunas personas creen que una vez que estaba aprobada la ley ya los recategorizaban automáticamente. También hay que entender que todo lo que suceda tanto en la legislatura o en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, una vez que se publica en el boletín oficial, ahí es como que es la oficialización última que hay para los trabajadores. Eso es importante aclararlo porque algunas personas nos están escribiendo. Guido, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, muchas gracias a vos, Mauro, por poder explicar estos temas que a veces la gente o el empleado público tiene alguna duda y por supuesto vamos a estar trabajando en las comisiones respectivas. Si alguna persona tiene duda o algo se puede comunicar, van a estar también los representantes gremiales trabajando, pero queremos hacerlo lo más pronto posible porque sabemos que es un pedido de larga data de la recategorización a los empleados públicos. Gracias de nuevo, Guido. No, por favor, hasta luego. Guido Wisterfeld es el ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa en este último tramo hablando sobre el tema de recategorización automática, un tema
que se trató en la legislatura, que tuvo una aprobación y que ahora falta todo